Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos anunciado, ustedes saben que si Mahoma no va a la montaña va donde Mahoma. Esta era una entrevista que hacía muchos días que yo la quería, años, ¿verdad? Pero tengo que admitir que el horario del doctor Fernando Contreras, pues, lo hacía prácticamente imposible. Es un reputado gastroenterólogo dominicano, especialista en vías digestivas. Y aquí estamos en su consultorio y en esta ocasión, pues por supuesto que él no me va a consultar ni me va a diagnosticar nada. Yo voy a hacer algunas preguntas. Saludos, doctor, y bienvenido al espacio. Gracias por recibirnos. No, la verdad que para mí es un placer, Héctor, recibirte en esta ocasión en diferentes circunstancias, mucho más favorable para ti. Claro. Y de verdad te lo agradezco porque la verdad que la movilidad en la ciudad capital se ha vuelto algo casi imposible durante ciertas horas del día sin que uno pierda prácticamente toda la tarde. Así es. Pero de verdad que para mí es un placer estar en tu programa, en tu tan visto programa. Gracias, doctor. Bueno, las lluvias que hemos tenido en distintas épocas del año, una más que otra, la que tuvimos ahora recientemente, y a ver un poco, siempre para ustedes, los médicos de las vías digestivas, me imagino que trabajan mucho por lo que entra por la boca. ¿Cuál es la situación, cuál es el consejo que se puede dar tanto a la población y qué de lo que debemos hacer y las autoridades sanitarias en cuanto a las enfermedades gastrointestinales, producto de, bueno, la gran acumulación de aguas, el asunto de que se dañan los acueductos, los problemas de energía eléctrica con el tema de la climatización de los alimentos, etcétera, etcétera? ¿Cuál llamado de atención puede haber ahí? Sí, no hay duda que ese es un excelente punto para comenzar, porque como tú sabes, de por sí nuestra situación sanitaria en sentido general, en circunstancias normales no es precaria, y es precaria porque adolecemos de mucha precariedad desde el punto de vista de infraestructura en muchos lugares de nuestra ciudad y sobre todo de todo el país, en donde vive una cantidad de gente en hacinamiento de manera regular, con las condiciones mínimas en cuanto a disposición de aguas potables, disposición de las aguas negras, la capacidad que tienen de manejar adecuadamente los alimentos. Y si a eso tú le añades una situación como la que acaba de pasar desgraciadamente en este fin de semana en nuestro país, porque no fue limitado a la capital, es un caldo de cultivo excelente para un brote de las enfermedades gastrointestinales, sobre todo las asociadas a infecciones del tipo de vías digestivas, ya sean virus, parásitos o bacterias. Entonces, el mejor consejo obviamente es que como las aguas en este momento no pueden garantizar, la salubridad de las aguas en este momento no puede estar garantizada. Yo creo que es muy importante, ya sea clorificar, si tenemos tinaco, por ejemplo, o el consumo directo del agua que vayamos a hacer, debemos hervir bien el agua. O ambas cosas, porque obviamente uno hierve el agua que se va a beber, pero el agua que uno maneja hasta para bañarse y cepillarse los dientes debe estar lo más limpia posible. O sea que mi consejo es que pues, le pongamos cloro al agua, ya sea una cisterna, ya sea un tinaco, o si recibimos agua de cualquier otro índole, siempre hervirla para disminuir la probabilidad de que sea el agua el motivo de la transmisión de la enfermedad. Obviamente tú tocaste otro punto extremadamente importante, que es el manejo de los alimentos. En el mejor de los casos, todo el mundo tuvo por lo menos 24 horas sin luz. Quizás no 24 horas de corrido. En mi casa particular hubo más de 24 horas de corrida sin luz. Y en el caso nosotros tenemos planta y inversor, pero me cayó un rayo en el patio que todo se fue a pique. Y me imagino que eso debe haber pasado en muchos sitios y sobre todo en el área donde hay más hacinamiento, donde hay menos aporte o la capacidad de poder manejar adecuadamente los alimentos. O sea que si encima del problema con el agua le ponemos el problema de los alimentos, que quizás se rompió la cadena de frío, entonces todavía hay una mayor probabilidad de
obtener una enfermedad infecciosa a través de los alimentos. O sea que de verdad tenemos que tener muchísimo cuidado, revisar bien esos alimentos que quizás no tuvieron muy bien fríos por un tiempo determinado y quizás hasta prescindir de ellos. Porque ahí, con respecto a los alimentos, también otra situación que se presentó fue que en muchos colmados sufrieron averías, alimentos que necesitan ser climatizados, y por el tema de la energía eléctrica, pero además porque el agua entró y se llevó todo, y uno teme que esos alimentos sean expuestos a reciclajes para vendérselo a la población, sobre todo, insisto, lo que necesitan el tema de la climatización. Ahí también hay otra... Pero una palabra clave, los colmados. O sea, quizás los grandes supermercados pudieran defenderse un poco mejor, pero sabemos que nuestra población depende mucho de los colmados. O sea que esa población que es la más vulnerable todavía está mayormente expuesta a este tipo de situación, de calamidades que son casi imposibles de evitar, sobre todo con estos fenómenos climáticos que están siendo cada día más difíciles de predecir. O sea, en cierta forma nos quejamos mucho del gobierno, pero quizás, sin el quizás, han habido situaciones que nadie la ha podido predecir, ni los más mayores expertos como son los Estados Unidos. Claro, claro. A propósito de eso, también hemos tenido brotes, y en Barahona se ha confirmado, inclusive ya el Ministerio de Salud Pública ha admitido el tema del cólera. ¿Qué tan preocupante puede ser eso? Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tan letal puede ser si no hay una intervención rápida de ustedes, los facultativos? Creo que, como tú sabes, desgraciadamente, desde aquel episodio con la Fuerza de Paz de la ONU en Haití, la cólera, que no era un problema de salud pública en nuestro país, no ha dejado de serlo desde ese momento. Y situaciones como esta de este fin de semana son el vehículo perfecto para que haya brotes. Dos cosas importantes. Una, de nuevo, enfatizar en el manejo del agua. La mayoría de estas infecciones vienen a través del agua, ya sea tomándola indirectamente o a través de los alimentos. Y lo otro es que toda aquella persona que tenga un brote de diarrea busque, y sobre todo si es severa, de moderada a severa, busque atención médica temprana. Si el paciente o si la persona busca atención médica temprana, nadie debe morir de cólera, porque la mayoría de la gente que muere son los niños muy pequeños o los muy ancianos, pero sobre todo si hay un descuido en cuanto a la atención médica rápida y efectiva. Y obviamente ese llamado lo mando también a los médicos de atención primaria, que son los que usualmente enfrentan o atienden a estos pacientes en la primera línea. ¿Cómo no? El tema de una intervención y saber detectar. Saber que la clave en estos casos es hidratar profusamente a los pacientes para evitar la deshidratación severa y los cambios en electrolitos, potasio, sodio, etcétera, que son los que al final pueden llevar al paciente a un desenlace fatal. ¿Cómo no? Doctor, en sentido general y partiendo de la normalidad, ¿cuáles son las enfermedades gastrointestinales más frecuentes en la región, por supuesto en República Dominicana, de la que más tenemos que estarnos chequeando los dominicanos? Sí, mira, esa pregunta nunca se queda en ninguno de los programas que yo asisto. Y es una pregunta muy importante por un lado, pero difícil de contestar por el otro. Porque en realidad uno puede hablar quizá de cuáles son las más frecuentes, pero no necesariamente son las más importantes. Porque si tú me dices cuáles son las más frecuentes, bueno, las infecciones gastrointestinales, las intolerancias alimentarias, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, los pacientes que producen muchos gases, que le dan distensión abdominal, esas son quizá, o el reflujo gastroesofágico, acidez, ardor, quizás son las más frecuentes en cuanto al número de pacientes que tú ves con eso. Ahora, hay otras enfermedades que quizá uno no la ve tan frecuente, pero son lo suficientemente frecuentes como para ser un problema de salud pública y revisten una importancia mucho mayor por la severidad que pueden tener, y que muchas de ellas pueden ser inclusive o prevenibles o, si estamos en alerta, detectar temprano. Te voy a poner varios ejemplos. Obviamente, quizás uno de los ejemplos más claros son las enfermedades hepáticas, tanto relacionadas al alcohol
como relacionados a las infecciones virales, como relacionados a la epidemia mundial y global que es la obesidad. En cuanto al alcohol, nunca se me queda la intención de un llamado de que nadie debe consumir alcohol en exceso. El alcohol es una droga, porque es una droga que nos puede hacer pasar momentos agradables y quizás alegrar un poquito la vida, pero no tiene que usarse o no tiene que consumirse en exceso, porque el consumo en exceso va a traer como consecuencia enfermedades hepáticas que pueden ser severas y mortales, puede aumentar la posibilidad de una inflamación del páncreas, puede aumentar la posibilidad de cáncer de páncreas, de esófago, de colon, y además produce muchísimos problemas a nivel de atrofia del cerebro, que la mayoría de la gente eso no lo sabe. Por otro lado, las infecciones virales, que por supuesto el manejo de las vacunas al nivel de los niños y el manejo de los productos médicos como la sangre y los procedimientos médicos que envuelvan contacto con sangre para prevenir las infecciones virales como la hepatitis A y la hepatitis B y C, y la A con el manejo de las aguas. Y por último, el asunto de la obesidad, que aunque aquí no se habla mucho de eso, es un problema extraordinariamente importante y severo. Primero porque cada día la prevalencia de la obesidad en el mundo es mayor y eso trae como consecuencias problemas de salud terribles, tanto a nivel cardiovascular, que es lo que la gente más quizá lo oye y lo piensa, como desde el punto de vista de diabetes o hígado graso o enfermedad grasa relacionada al síndrome metabólica, que es hoy por hoy la enfermedad hepática más frecuente en el mundo, inclusive más frecuente que las hepatitis virales. Y eso es algo que nuestras autoridades deberían empezar a hablar un poquito más. La educación en cuanto a la alimentación, en cuanto a la alimentación chatarra, el exceso de grasa y por supuesto el sedentarismo que la vida moderna a veces nos lleva, que trae como consecuencia entonces el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión y la enfermedad de hígado. Hay otras enfermedades que no son menos importantes, como son el cáncer desde el punto de vista gastrointestinal, que puede ser desde cáncer del esófago, que de nuevo, o puede detectarse temprano cuando se chequea a tiempo, o puede prevenirse. En el caso del adenocarcinoma, si hay lesiones premalignas que podemos determinar con una endoscopía, o en el caso de los escamosos, que de nuevo el factor de riesgo más importante es el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillo. Si educamos a la población para que entienda que esos son, vamos a decir, vicios que pueden traer cierto placer en un momento determinado, pero pueden tener consecuencias a nivel de la salud de manera muy severas. En el caso de las enfermedades del estómago en sí, obviamente la gastritis y la úlcera, y sobre todo la úlcera relacionada a dos cosas que son el Helicobacter pylori, que es una bacteria que, como tú sabes, la sufre quizá la mitad de la población del mundo, y la otra. Creo que en América Latina, en el caso del helicobacter, es mucho más alta que la media en los países desarrollados. Sí, definitivamente es una enfermedad relacionada al estatus socioeconómico del país. Inclusive yo me voy más lejos. Está relacionado al estatus socioeconómico del mismo país dependiendo de la población que tú estudias. O sea, nosotros hemos hecho, por ejemplo, estudios en prácticas privadas donde la prevalencia es de un 30%. Si nos vamos a los hospitales públicos, la prevalencia es por encima de un 70%. Eso mismo ocurre con África versus Estados Unidos o Europa, donde la prevalencia en los países desarrollados cada día es menor porque viene de la mano de la condición socioeconómica y sanitaria, que eso nos lleva al inicio del programa, de lo importante que son las condiciones socioeconómicas y sanitarias en la prevención de las enfermedades. Claro, entonces después del estómago, entonces pasamos a otros órganos, ¿verdad? No menos importantes. Obviamente, el cáncer quizás más prevenible que hay es el cáncer del colon. ¿Por qué? Porque el cáncer del colon tiene la particularidad de que surge de una lesión premaligna que se llama pólipo. Y entre la aparición de ese pólipo y la aparición del cáncer pasan muchos años. Esa es la primera información que las personas o que todo el mundo debe conocer. ¿Por qué? Porque eso nos da la oportunidad de que si nosotros encontramos esa lesión en la forma de pólipos y lo quitamos, evitamos el cáncer. Pero además, también sabemos cuándo empiezan a aparecer esos pólipos y por eso
sabemos cuándo podemos recomendarle al paciente que se haga su primer chequeo para ver si tiene pólipo. Eso ha ido cambiando un poco con los años y es importante que esto se diga en medios como los tuyos, que lo ve tanta gente. Hasta hace poco tiempo la primera colonoscopía se recomendaba a los 50 años. Hoy día bajaron esa recomendación, la mayoría de las asociaciones médicas, a 45 años porque en porcentaje hoy día se están viendo más cáncer de colon antes de los 50 años que después de los 50 años. Entonces da mucha pena cuando nosotros nos encontramos con el hecho de que un paciente de 50 años, 55, 45 años viene con un cáncer. Y siempre el argumento cuando la gente dice, cuando tú le preguntas, ¿por qué tú no chequeabas? Y me dice, bueno, te dan algunas razones que ninguna son muy válidas. Una es, por ejemplo, yo no me sentía nada, o nadie me lo recomendó, o en mi familia no hay ninguna gente con cáncer. Entonces es bueno que la gente entienda que el momento de chequearse es precisamente cuando uno no se siente nada, por un lado. Por otro lado, si usted espera sentirse algo, por lo general ya el cáncer es avanzado y es muy poco lo que podemos hacer. El argumento de que en mi familia eso no existe, el 90% de los cánceres de colon no hay historia familiar. Si uno tiene una historia familiar, uno tiene mayor riesgo, pero el riesgo mayor ocurre en los pacientes que no tienen. El riesgo más frecuente o la aparición más frecuente del cáncer de colon ocurre en personas que nunca en su familia ha habido un cáncer de colon. ¿Cómo no? Un cáncer que se le teme mucho es el del páncreas, doctor. Eso, conozco amigos que a menos de un año de la detección, no importa el tratamiento aquí o en Estados Unidos, o a un año, es una cosa porque a lo mejor ya ha sido muy avanzado. Es muy agresivo. Sí, mira, el cáncer de páncreas que, como tú sabes, se nos ha llevado a muchos amigos mutuos, gente extremadamente valioso y esta semana se iba a inaugurar o se iba a presentar la película de nuestro querido e inolvidable don Freddy Veragoico, que tuvimos el placer de, no solamente de conocerlo, sino de ser su médico. Tiene varios problemas el cáncer de páncreas. En primer lugar, es un órgano extremadamente vascularizado, es un órgano que está muy profundo en la cavidad abdominal. Y el cáncer, la mayoría, hay dos tipos de cáncer de páncreas. Uno que es quístico, que por lo general es poco agresivo y casi siempre y tiene una lesión premaligna, que tú lo puedes encontrar y darle seguimiento y casi nunca esos pacientes fallecen. Pero el adenocarcinoma del páncreas, que es el más frecuente, por lo general, dependiendo de su localización, y el páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Cuando aparecen el cuerpo y la cola, el síntoma que va a dar es pérdida de peso, dolor. Ese paciente nunca tiene un chance, ya ese paciente está avanzado. El único paciente que tiene un chance de tener cierta vida prolongada luego del diagnóstico es cuando aparece en la cabeza del páncreas, porque por ahí pasa el conducto que lleva la bilis y el conducto que drena el jugo pancreático. Entonces el paciente se presenta estando amarillo. Pero aún esos casos en donde el paciente se presenta amarillo temprano, casi siempre cuando tú analizas el caso, ya el cáncer es avanzado. O sea que por un lado, casi siempre hacemos el diagnóstico con el cáncer avanzado. Por otro lado, es un tumor muy agresivo y aún aquellos pacientes que son candidatos para cirugía, cuando lo operamos pensando que no se ha regado, como dice la gente, la realidad es que cuando analizamos la pieza casi siempre se ha regado. Entonces, en esos casos nunca hay curación, sino que tú lo más que puedes hacer es prolongar la vida. Pero desafortunadamente tampoco la terapia, ni la radioterapia, ni la quimioterapia todavía hoy son muy eficaces. Son más eficaces que hace unos años, pero la realidad es que la mayoría de los pacientes que tienen un cáncer avanzado, que no son operables, duran menos de un año. Cuando son operables y reciben un tratamiento adecuado, pueden durar hasta 5 años. Bueno, vamos a solicitar la anuencia del doctor Fernando Contreras. Ya ustedes ven, una autoridad en la materia de las enfermedades de vías digestivas. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria del espacio.
Bien, continuamos aquí con el doctor Fernando Contreras, es un reputado gastroenterólogo. Doctor, antes con respecto al tema hepático, se tenía como una sentencia de muerte, pero un poco la medicina ha avanzado bastante y una persona que obviamente, como todo en la vida, si no tiene un grado de deterioro muy pronunciado, puede vivir una vida más o menos, ¿verdad? Vivir un tiempo y casi probablemente no morir de eso, ¿verdad? Sí, fíjate, mira, los avances que ha habido en la hepatología son extraordinarios, en casi cualquiera de los renglones. Obviamente, en el renglón de las hepatitis virales, el principal avance de la hepatitis A y de la hepatitis B es la vacuna. Nadie debería sufrir de hepatitis A ya a esta altura de juego porque tenemos una vacuna que todos los niños deberían ponérsela y evitar que le dé hepatitis A. Aunque uno no muere de hepatitis A, puede ser severa en algunos momentos. Lo mismo pasa con la hepatitis B. La hepatitis B hoy día hay dos cosas. Una, tenemos una vacuna para prevenirla y si por casualidad, ya sea que no se le puso o que no le funcionó y te da la hepatitis B, aún aquellos casos en donde no podemos eliminar el virus de manera espontánea, tenemos terapia que mantiene el virus tan controlado, que la sobrevida de esos pacientes es igual prácticamente que el que no tiene hepatitis B, siempre y cuando acuda al médico, se hace el diagnóstico y se le dé el tratamiento. En cuanto a la hepatitis C, que era el gran cuco de las hepatitis virales, porque la mayoría de la gente que se infectaba no se curaba y no teníamos terapia adecuada, y casi un tercio de esas personas morían como consecuencia de cirrosis causada por este virus. Hoy tenemos no uno, sino 3 medicamentos milagrosos, no podemos decir otra palabra, porque tomaron una enfermedad crónica que prácticamente nadie la podía curar y hoy día la curamos con una pastilla al día, con 8 a 12 semanas, dependiendo de la medicina que usemos. Podemos dársela a cualquier persona que tiene hepatitis C, aunque tenga enfermedad avanzada, y prácticamente más del 99% de los pacientes son curados. Y como consecuencia de ese tremendo avance, hoy nadie debe morirse casi prácticamente por hepatitis C. Pero no solamente eso, sino que también observamos que hemos ido cambiando un concepto anterior que teníamos, y era de que la cirrosis, la cirrosis es el deterioro del hígado como consecuencia de una inflamación continua y crónica, ya sea por el virus de la hepatitis C, ya sea por el virus de la hepatitis B, ya sea por la grasa en exceso, o ya sea por ejemplo, el alcohol o, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. Cualquier enfermedad que mantenga o cualquier causa que mantenga el hígado inflamado por mucho tiempo conlleva a que esa inflamación se produzcan unos cambios estructurales en el hígado, que como tú sabes es una alfombra una esponja por donde pasa la sangre, y cuando tú cambias la estructura, entonces no puede pasar adecuadamente, y eso es lo que llamamos el término cirrosis. Nosotros pensábamos que la cirrosis era algo irreversible. Hoy día sabemos que si uno elimina la causa de la inflamación, llámese que si usted es un alcohólico deja de beber, o que usted consume mucho alcohol deja de beber, llámese que usted tenía hepatitis C y la cura, una hepatitis B y la controla, o que el paciente que tiene exceso de grasa empieza a hacer ejercicio, a alimentarse mejor y perder peso, ese hígado con el tiempo se va regenerando. Y muchos pacientes que ya lo teníamos catalogado como por cirrosis o con cirrosis, cuando le damos un seguimiento, y eso lo podemos ver mucho con los pacientes de hepatitis C o con los pacientes que bebían y dejan de beber, y tú te sorprenderías la mejoría que hay tanto en el funcionamiento del hígado en sí como la desaparición de las complicaciones o la no aparición de las complicaciones. Como tú sabes, las complicaciones de esa enfermedad hepática es o que vomitan sangre por tener venas en el esófago, o que se le llena el líquido, la barriga llena de líquido. Es lo más frecuente. Que es lo más, exactamente, o que se pone muy amarillo, o que le produce lo que se llama encefalopatía, que de repente el paciente no se sabe ni su nombre, o no se sabe el nombre de sus hijos, y a veces temporal, pero es algo muy dramático.
Hay otra pequeño criatura también dentro de la vía digestiva, porque bueno, es por periodismo que he hecho todas las investigaciones, no hay que me he chequeado ni nada. El tema de la vesícula, que ustedes temen mucho a eso, porque lo que dicen que es muy difícil que pueda haber un cáncer de vesícula, pero también tiene mucha agresividad. Mira, yo siempre digo que ese es el cáncer que tú no quieres tener. Yo le tengo más miedo al cáncer de vesícula que al cáncer de páncreas. Por suerte no es tan frecuente, o yo diría que es poco frecuente, pero prácticamente no hay forma de diagnosticarlo temprano. Hay dos condiciones que tú siempre tienes que tomar en cuenta cuando alguien tiene, que pueden aumentar el riesgo de producir un cáncer de vesícula. Uno es si el paciente tiene pólipos en la vesícula, que aunque la mayoría de las veces los pólipos van a ser benignos, todo aquel que lo diagnostican con pólipos en la vesícula, esos pólipos, el tamaño de esos pólipos tiene que ser seguido con sonografía cada 6 meses o cada año, de forma tal de que mientras el pólipo tenga menos de 1 centímetro, estamos tranquilos, pero inmediatamente el pólipo ha crecido a 1 centímetro, de nuevo, hay que ser drástico y sacar la vesícula, porque la posibilidad de que eso sea un adenoma, que es una lesión premaligna, y luego pueda desarrollar un cáncer es mucho más alto cuando alcanza el centímetro. Y como te digo, ese es el cáncer que tú no quieres tener, porque todavía tú encuentras un cáncer del colon, muchas veces tú tienes la oportunidad de curarlo. Cáncer de vesícula, así como el del páncreas, casi nunca lo encontramos a tiempo. El cáncer de vesícula es así. ¿Cómo no? Es recomendable, es importante el tema de la endoscopía, de verse el estómago y cuál es la edad indicada para eso. Sí, mira, depende de hay guías muy claras de cuándo uno debe hacerse una primera colonoscopía. Estoy hablando de endoscopía. Exacto. Perdón, sí, la colonoscopía. Eso es porque la prevalencia del cáncer del colon es lo suficientemente alta como para decir, bueno, mira, necesitamos tener guías muy claras de que uno tiene que hacerse la primera colonoscopía a los 45 años. Con el estómago o con la endoscopía alta, porque no abarca solamente el estómago, abarca el esófago, el estómago y el duodeno, en el occidente no hay guías claras. No hay una recomendación de decirte, mira, Héctor, tú necesitas hacerte tu primera endoscopía a los 45, a los 50 o debes hacértela cada 5 años. Y no existen esas guías porque no es tan frecuente el cáncer de esófago, de estómago o de duodeno. Sin embargo, cada día me convenzo más. Bueno, perdón, en el oriente las hay porque es más frecuente y en algunos países latinoamericanos, Chile, Costa Rica, que tienen una prevalencia de cáncer mayor que, por ejemplo, República Dominicana. Ahora bien, yo estoy convencido de que hoy día la tecnología en la endoscopía ha avanzado tanto que nosotros a través de un endoscopio casi podemos ver detalles que antes solamente lo podíamos ver debajo de un microscopio. O sea, yo puedo con una endoscopía ver si tú tienes una lesión temprana de un cáncer de esófago escamoso. Yo puedo determinar si tú tienes lo que se llama esófago de Barrett, que es una lesión que puede aumentar, que es la lesión precancerosa para el adenocarcinoma del esófago. Y además yo puedo analizar que si en tu estómago hay 2 condiciones que van a ponerte en un riesgo mayor si la tienes o menor si no la tienes. Si yo hago tu endoscopía y yo veo que tus glándulas en tu estómago están y la distribución de los vasos sanguíneos, que lo puedo hacer a través del endoscopio, están completamente normales, probablemente tú nunca vas a desarrollar un cáncer de estómago. Ahora, si yo veo que tú tienes atrofia, que es ausencia, áreas donde no hay las glándulas que deberían haber, y que la distribución vascular está distorsionada, y que hay lo que se llama metaplasia intestinal, que es un tejido normal del intestino, pero en el estómago, y dependiendo de la distribución de esos hallazgos, entonces yo te puedo poner una categoría donde te digo, mira, Héctor, tú tienes un estómago que si no le damos un seguimiento cercano, podríamos un día encontrarnos con un cáncer que ya no hay oportunidad de salvarlo, de curarlo, versus decirte, bueno, mira, como tú tienes este riesgo, vamos a hacerte una endoscopía todos los años y vamos a poder determinar
cuando eso está cambiando, y en la mayoría de las veces, cuando encontramos una lesión premaligna, que es lo que llamamos displasia, la podemos quitar a través del endoscopio, como hacemos con los pólipos, y evitarte un cáncer. O sea que mi consejo, aunque no esté en la guía hoy, en el año 2023, a mis pacientes es que por lo menos después de los 45 años, 50 años, se hagan por lo menos una endoscopia en la vida. Obviamente, y este mensaje a los gastroenterólogos, tenemos la responsabilidad de esa oportunidad, aprovecharla al máximo, evaluando con mucho cuidado tanto el esófago como el estómago como el duodeno. ¿Cómo no? Doctor, ustedes son como los sacerdotes, o sea, evidentemente con un sacerdote uno le hace una confesión, el sacerdote definitivamente ni siquiera la justicia se lo dice. Sin embargo, dentro de lo que se pueda, pacientes, por ejemplo, usted mencionó sin quizás el mejor comunicador y el artista más completo que ha tenido el país, la figura más emblemática en toda la historia de la televisión, don Freddy Verasgoico. Era una persona que se chequeaba con usted o tenía su chequeo o podría descuidarse o algo así por el estilo. ¿Cómo se da eso? Porque era un hombre muy educado, aunque por sus múltiples trabajos y todo, podía en algún momento haber un descuido. Sí, mira, la verdad es que Freddy primero vivía una vida muy organizada, porque Freddy, quizás su único factor de riesgo era que siempre tuvo sobrepeso. Ese era su famoso gordo de la semana, nuestro querido gordo. Pero Freddy, creo que fumó alguna vez, pero ya no fumaba, prácticamente no bebía. Él no era mi paciente antes de la aparición de su problema médico. Pero desgraciadamente el tumor que tuvo no era de los tumores que podían evitar, que podían encontrarse temprano. Lo que sí yo te puedo decir, y quisiera aprovechar esta oportunidad de tu programa, para decirte que la gente no tiene idea de la gente tiene una idea de la calidad humana que tuvo Freddy Verasgoico, pero yo jamás pensé que su calidad humana fuera al punto de yo poderte decir que yo no he tenido, yo creo, un paciente más noble, más agradecido de la vida, más agradecido del cuidado, más agradecido de su familia, y que a mí me diera mayor satisfacción en los 5 años que lo estuve tratando que Freddy Verasgoico. O sea, no te puedo decir más. No, se entiende. Hay otra figura de la historia que murió en sus manos, y lo que se pueda decir, cuando usted recibió al doctor Joaquín Balaguer, que lo trató, yo era reportero en ese tiempo en la Abreu, cuando estaba recluido, ya llega un poco deteriorado el tema de la edad o algo así. Sí, mira, ese fue un caso muy triste, y para serte sincero, la vida es muy curiosa. Yo nací en el año 1960, o sea que desde que yo tuve esa razón hasta ya casi los 20 años, el único presidente era Joaquín Balaguer. Yo me creí en la generación donde uno pensaba que presidencia de la República implicaba o era sinónimo de Joaquín Balaguer. Y campeón del mundo ya veneno. Exactamente. Yo siempre en mi mente decía, ¿cómo va a morir Joaquín Balaguer? O sea, ¿cómo van a ser los titulares? Jamás pensé que muchos años después me iba a tocar a mí ser una figura importante en su parte final. Desafortunadamente, obviamente tenía 96 años cuando esto ocurre. Su evento médico final fue una úlcera en el estómago enorme que nunca pudimos determinar si era maligna, aunque las biopsias dieron que era benigna, pero eran muy superficiales. Y la verdad es que el evento que lo lleva a la clínica es el sangrado, que de hecho, aunque lo pudimos parar en la primera ocasión, volvió a sangrar en la segunda ocasión, porque son de las cosas que cuando ya uno tiene tanta edad y tantos problemas médicos, había que tomar una decisión de si lo anticoagulábamos o no, porque ya había tenido muchos eventos neurológicos, y bueno, cuando controlamos el sangrado, lo empezamos a anticoagular de nuevo, volvió y sangró. En ese segundo evento vomitó sangre, hubo que intubarlo, y milagrosamente a pesar de los 26 años, lo pudimos extubar. Y curiosamente,
muere en el momento en que ya todo estaba estabilizado. Te puedo decir que él muere un domingo en la madrugada y el sábado en la noche tuvimos una reunión en su misma habitación. Recuerdo que estaba el doctor Pedro Pablo Paredes, entre otros. Y el plan era ese domingo en la mañana ir a su casa para tenerlo todo preparado porque el lunes le íbamos a dar de alta. Pero los designios del Señor decidieron mandarlo a buscar ese día a una mejor morada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, quizás en los momentos finales de su vida, no una conversación que se pueda hacer. Mira, realmente, y eso quizás uno de los misterios de la vida y de las cosas que me lamento. A mí me hubiera encantado poder conocerlo con sus facultades todas en perfecto estado. Él había tenido un derrame previo, no muy lejano al evento del sangrado. Y la verdad que su condición física y mental en ese momento estaba muy limitada. Yo te diría que las únicas 3 personas que lo iban a visitar, que él reaccionaba de una manera casi inmediata, eran cuando iba el presidente Hipólito Mejía, que era el presidente en ese momento, cuando iba el cardenal y cuando iba Leonel Fernández. Esos eran como los momentos más lúcidos que él tenía. Fuera de eso, el pobre ya estaba muy deteriorado. Cuando estaba sentado quería estar parado, acostado. Cuando estaba acostado quería estar sentado. Yo no puedo decir que yo tuve una conversación como la que me hubiera gustado tener para sacar un poquito de información de ese cerebro tan privilegiado y de esa vida tan controversial para muchos, pero excepcional, yo diría que para todos, sea uno o no de su bandera política. Con sus luces y sus sombras. Con sus luces y sus sombras, yo creo que este país en muchas cosas tiene que agradecerle al doctor Balaguer. Pero claro aunque no podemos tapar el sol con un dedo de sus sombras. Sí. Exactamente. Doctor, wow, gracias. Usted sabe que entramos ahora en lo breve y a la gente que rompe todas las dietas, ya hemos hablado de todas las consecuencias. Bueno, las dietas de que ya no voy al gimnasio, de que todo hay un exceso de comida, de Navidad, de Año Nuevo, de ingesta de bebidas alcohólicas. Eso tiene su precio para recordarle un poco a quienes pues se exceden en eso, cuáles son las consecuencias. Sí, mira, y de nuevo, esta es una pregunta que en esta época nunca se queda, los excesos de la Navidad y los riesgos que tiene desde el punto de vista gastrointestinal. Como tú bien apuntas, hay exceso de comida, hay exceso de actividades sociales, lo cual implica exceso de comida y de alcohol. Pero es una época tan especial que nos pone en mucho más riesgo, no solamente por los excesos, sino porque todo lo que tiene que ver, sobre todo con la preparación de comida, está desbordado. Entonces, así como en la cotidianidad, no es que aquí se maneje la comida muy bien, en Navidad es 100 veces peor, porque en Navidad inclusive surgen negocios para suministrar comida. Entonces, tú a veces tienes no solamente muchas actividades que implica un desayuno, un almuerzo, una actividad en la tarde y 2 cenas, sino que muchas de esas comidas se prepararon en sitios inadecuados, pero además en cantidades mayores aún en los sitios adecuados, y muchas veces tienen que ser preparadas en la mañana y tú te las vienes a consumir en la noche. O sea que yo creo que el mensaje más importante para la población en las Navidades se traduce en una palabra, y la palabra es prudencia y cuidado. Prudencia en no cometer excesos de alimentación y de bebida. Y segundo, cuidado en analizar bien lo que uno va a comer, porque por ahí podría entrar el problema. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo pienso que no debemos durar mucho para tener este tipo de conversación ante las cámaras. Para mí ha sido un placer, de verdad que sí. Gracias por haber venido a mi foro. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.